Boris Galvez es kinesiólogo de nuestro equipo, el director del Instituto Prana-Kine, especialista en terapia manual ortopédica, osteópata y a su vez especialista en medicina herbolaria y en yoga, bueno, y en muchísimas otras cosas más. Así que le doy el pase aquí a mi querido Boris, que ya está Muchas preparado. gracias, hermano querido. ¿Cómo estamos, querida comunidad? Es un placer nuevamente estar acá junto a ustedes, ¿cierto? En esta jornada tan linda que hemos preparado para ustedes. Como decía el Dani, cosas que pasan en vivo, ¿cierto? Siempre ocurren estos detalles y la verdad es que lo que queremos hacer es brindar una información de calidad y eso es clave, ¿cierto? Para nosotros. Así que vamos a partir con la charla de hoy día. Estoy obviamente súper contento y motivado nuevamente de estar en conexión con ustedes y en tocar este tema tan profundo e interesante. Y vamos a intentar, ¿cierto?, poder unir esto de la ciencia con también la parte clínica, tradicional, espiritual, porque finalmente la medicina integrativa, la salud integrativa, desde nuestra perspectiva es eso. Mi charla en este caso, ¿cierto?, es la influencia del yoga en la microbiota y cualquier duda, ¿cierto?, que tengan, pueden dejarla ahí, ¿cierto?, obviamente en el chat y obviamente ahí Dani después va a tomar eso y feliz de poder contestarla, ¿cierto?, y compartir con ustedes. Como ya dijo mi querido Dani, hermano, soy director de Pranakine, ¿cierto? En conjunto con él. Soy gestor también de un método que es el método osteoyoga. Llevamos 11 años estudiando, ¿cierto? Cómo el yoga terapéutico puede influenciar de una forma positiva en la salud humana, no solamente musculoesquelética, sino que también a nivel mental, a nivel endocrino, a nivel digestivo, que es lo que les traigo hoy día. Soy quien integrativo, osteópata y también instructor de Hatha Yoga y también fundador de un tremendo festival que se hace acá en Chile, que es Prana Fest, que viene, ¿cierto?, a traer toda esta información de la medicina integrativa. Así que, ¿qué vamos a ver hoy día? Pensando en qué poder traerles para que sea algo interesante a nivel, ¿cierto?, teórico y también práctico, vamos a ver estos tres grandes tópicos. En primer lugar, vamos a describir lo que es el yoga para aquellos y aquellas que no conocen, ¿cierto?, el concepto. Vamos a ir a, en segundo lugar, las herramientas terapéuticas más usadas, ¿cierto?, dentro de la yoga terapia y también que han sido más evidenciadas científicamente hablando. Y finalmente les entregaré un resumen de una discusión que es hipótesis de cómo el yoga influencia, ¿cierto?, en el sistema gastrointestinal y también obviamente en la microbiota. Así que partamos. Hace miles de años, ¿cierto? Se da este concepto de unificación, de unión. Y esto es muy interesante porque en todas las culturas ancestrales, ya sea de la India, de China, de la selva amazónica, etcétera, que es lo que más me apasiona, ¿cierto? Estas tres líneas, se habla de que tenemos que unirnos, unir, y unir nuestro ser en primer lugar, y luego, ¿cierto?, unirnos hacia los demás, en este caso, ¿cierto?, hacia nuestra comunidad y generar, ¿cierto?, todo este vínculo tan saludable. Cuando hablamos de unificación de nuestro ser, debemos pensar, ¿cierto?, en varias cosas. En primer lugar, tenemos que unir nuestra mente, ¿cierto?, con nuestro cuerpo, pero también tenemos que unir con nuestras emociones, con nuestra parte bioquímica, con nuestra energía, con nuestra alma y con nuestro espíritu. O sea, la unificación, el yugo, ¿cierto? El yug va mucho más allá de algo solamente superficial, de algo frívolo, material. Por ende, el yoga viene para unificar todo esto. Y eso la verdad es que es una gran oportunidad que tenemos como seres humanos, ¿cierto? De poder unir las diferentes partes de nuestro sistema con la finalidad, ¿cierto?, de trascender. Por ende, entramos a una línea que si bien es terapéutica, también es espiritual. Y eso es mucho mejor porque vamos a entender de que el ser humano no es solamente, ¿cierto?, cuerpo, mente, emociones, sino que también va a algo más profundo, que tiene un propósito, que es mucho más poderoso que podría ser el alma o el espíritu. Entonces los Yoga Sutras de Patanjali, clásicos, ¿cierto?, del yoga, habla de que yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Ya se hablaba de que tenemos que equilibrar, ¿cierto?, nuestro estado psicológico, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras creencias. Y eso hoy en día a nivel de salud es clave, queridos y queridas. Es clave. Si tú trabajas desde la kinesiología,
es muy importante, ¿cierto?, que podamos conectar con la parte psicoemocional, que podamos conectar con el mindset, con la forma de pensar de la persona, porque también somos pensamiento. Si bien el vehículo es el cuerpo, ¿cierto?, que se va a mover y accionar en la existencia, la mente, las emociones, ¿cierto?, van obviamente a darle un sustento a este accionar, a este movimiento. Por ende, piensa antes de moverte, ¿por qué quiero moverme, cierto? ¿O para qué me estoy moviendo? A lo mejor me estoy moviendo para ir de un lado a otro, pero esa intención de ir hacia un lado, obviamente es mucho más profundo porque es motivacional, es emocional, es algo trascendido finalmente. Entonces, quiero que intentemos hoy día en estos 40 minutos que tengo, ¿cierto? Que intentemos unificar todo lo que tú eres. No solamente la parte somática, que está perfecto, ¿cierto? Porque es el vehicular y somatizamos desde ahí, sino que algo mucho más complejo y más profundo como la mente, como el no consciente, como el alma y espíritu. ¿Qué es el yoga para nosotros los occidentales? ¿Cierto? Porque nosotros no vivimos en la India, entonces tenemos que obviamente traer a colación y traer a, entre comillas, la tierra y el pavimento de cómo poder tomar esta información y traerla hacia nuestra vida y hacia la vida de los consultantes pacientes. Entonces, lo primero que debo decirles es que el yoga es considerada una terapia cuerpo-mente. Muy sencillo. ¿Qué quiere decir eso? De que hay técnicas, herramientas terapéuticas que van a unir el cerebro, ¿cierto?, con la parte somática. Y eso es clave. Esa clave tiene relación con algunas características. Por ejemplo, en primer lugar, se centran en la respiración. Es decir, todas las terapias cuerpo-mente tienen algunas cualidades como centrarse en respiración. En segundo lugar, se centran en el cuerpo, en las sensaciones, en las percepciones del cuerpo. Y eso también es muy importante porque obviamente estamos nuevamente conectándonos con el cuerpo, ¿cierto? Y ahí somatizamos finalmente. Y también hay movimientos lentos, en algunas prácticas como el Tai Chi, el Qigong, ¿cierto? Movimientos lentos que generan mayor interocepción, mayor conexión con el cuerpo, finalmente. Y también estas terapias tienen esta otra cualidad, ¿cierto? Que es de relajación, de atención plena y de meditación. Por ende, es importante que cada vez que conectemos con una herramienta mente-cuerpo, conectemos con la respiración, en primer lugar, en segundo lugar, con la interocepción, cómo está mi cuerpo, en tercer lugar, ¿cierto?, con esto de poder unir la parte de relajación, tranquilidad, atención plena, ¿cierto? Y finalmente la meditación. Existen múltiples estudios en la última década que nos cuentan de que este tipo de herramientas van a hacer dos grandes cosas. Hacen muchas cosas más, pero dos grandes cosas que nos importan a nosotros hoy día, ¿cierto? En esta exposición. En primer lugar, regulan un eje que es un eje muy importante para el estrés, que es el eje HPA, ¿sí? Es un eje que nos va a conectar el cerebro con la parte suprarrenal. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Eso es muy importante para nuestras hormonas, para nuestro cerebro, para nuestra sangre, para todo. Y veremos también de qué es importante para la microbiota. Y en segundo lugar es que regulan la inflamación. Distintos mediadores inflamatorios, PCR, interleuquina 6, citoquinas proinflamatorias, etcétera, se regulan cuando uno conecta con este tipo de herramientas mente-cuerpo. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, como occidentales, debo decirles lo siguiente, de que es muy importante, ¿cierto?, conectar con qué hacen estas herramientas a nivel biológico. Y esa es la idea, ¿cierto?, obviamente de hoy día. Cuando hablamos del yoga, hablamos de que existen múltiples beneficios del yoga. Musculoesqueléticos, vitales, que son quizás los más conocidos, ¿cierto? Donde tenemos movimientos en todos los rangos, en todos los ángulos, ¿cierto? Y nos recordamos de que la flexión de hombros de 180 grados es muy importante entender de que a nivel musculoesquelético va a haber algo artromusculoesquelético, como aumento de flexibilidad, fuerza, mayor circulación, hay posturas distintas, ¿cierto?, que nos desafían, etcétera, etcétera. Eso es muy vital para el sistema musculoesquelético. Pero si salimos de ahí, hay un efecto también en el sistema nervioso autónomo. Es decir, cuando realizamos esta herramienta del yoga, vamos a tener una disminución del sistema nervioso simpático, que es el sistema de alerta,
de lucha, de huida, se disminuye esa línea, por ende, se reduce la frecuencia cardíaca, se reducen marcadores proinflamatorios y también disminuye el estrés. Eso va a generar, ¿cierto?, efectos a nivel visceral. Y los efectos viscerales son principalmente influencias homeostáticas a nivel de sistema respiratorio, gastrointestinal, endocrino, inmunológico. Entonces, como van viendo, al parecer esto hace bastante bien, ¿cierto? Y esa es la idea de poder ir entendiendo esto. Para finalmente tener algo no menor, que es un tema que después de la pandemia, ¿cierto? Nos hemos visto un poquito entrampados, al parecer, que es potenciar el aspecto psicosocial. Del modelo biopsicosocial tenemos que potenciar esa línea, que es el contacto con los otros. Por ende, yoga también reduce el aislamiento social, fomenta la conexión con redes y finalmente genera mayor proconsciencia, ya sea de uno como también del universo, de la comunidad, la sangha, ¿cierto? Que es muy importante también. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es, ¿hay alguna relación entre, por ejemplo, sistema nervioso que ya hemos compartido en las diapos anteriores con la microbiota, que es nuestro tema de hoy día? Y existe evidencia bastante interesante al respecto. Y lo primero que tengo que decirles es que claro que hay una conexión directa. Si bien yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto?, que cuando estamos estresados con algún tema específico, ¿cierto?, ¿qué pasa en nuestro intestino o en nuestro estómago? Hay una acción que a lo mejor no es tan óptima, se aprieta, ¿cierto? Nos molesta, nos hinchamos, etcétera. Como conversaba anteriormente el doctor Seba, ¿cierto? Importante la alimentación, por ejemplo, y eso muchas veces también va a generar problemática a ese nivel. Lo primero contarles es que existen consecuencias fisiológicas entre el estrés y que se manifiestan a nivel gastrointestinal. Nuevamente, muchas veces cuando estamos muy estresados, ¿cierto? Existen efectos en el tracto intestinal. Y por ende existen efectos que no son tan óptimos a nivel de colon, a nivel de intestino grueso. Y eso va a hacer en el futuro, de forma largoplacista, que tenga quizás hasta algún problema funcional en el intestino. Entonces es importante de que vayamos relacionando el estrés persistente crónico, ¿cierto? Más de 3 meses, con cómo eso puede influenciar en la parte gástrica y obviamente intestinal. Por otro lado, estudios muy interesantes que si bien se han hecho en ratones, ¿cierto? Ya nos van dando luces también de que el estrés o en las primeras etapas de vida va a afectar de forma directa a la microbiota intestinal y va a aumentar el riesgo de tener trastornos neuropsiquiátricos. Y esto incluye patologías complejas como la depresión, como también temas como la ansiedad y el estrés crónico que estamos viviendo o que vivimos, ¿cierto?, en nuestro cotidiano. Entonces, imagínate ahora esta ratita, ¿cierto? Madre que ha sido estresada, la descendencia de esa rata que ha sido estresada genera temáticas en la microbiota. Entonces, nuevamente, si es que esto lo llevamos, ¿cierto? O lo traspasamos a lo humano, qué importante, ¿cierto? Es ese momento que estamos en el vientre materno, el eco que escuchamos de mamá, de papá, del contexto, del entorno. Eso al parecer ya va condicionando mi microbiota. Y no hemos hablado de lo que está comiendo mamá, ¿cierto? ¿Cómo es la microbiota de mamá? Que también afecta, obviamente, ¿cierto? A nosotros que estamos ahí adentro. El tipo de parto, los primeros 1000 días. O sea, todo eso tiene relación, obviamente, en cómo va a gestionarse la microbiota en el futuro. Por ende, lo que se ha visto es que la microbiota se relaciona con sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema entérico, obviamente, ¿cierto? Que es el que la lleva ahí, y también sistema inmune. Sistema endocrino también, obviamente, va a ser muy importante dentro de estos 5 sistemas que van a alterarse de alguna forma, ser carretera bidireccional, de alguna forma, con la microbiota. Entonces quiero que nuevamente vayamos conectando sistema nervioso, microbiota. Y ahora nos abrimos, ¿cierto?, a sistema endocrino, sistema inmune. Vamos a el segundo paso del día de hoy. Ya entendimos más o menos lo que es el yoga, ¿cierto? Cómo nos puede ayudar el yoga. Vamos a
entender qué herramientas son las más estudiadas y obviamente qué efecto tienen estas herramientas, ya sea en nuestra salud, como en la microbiota y como en el sistema musculoesquelético. Las tres grandes herramientas más estudiadas en el yoga, distintos tipos de yoga, son las asanas, son las posturas, la respiración de forma específica llamada pranayama en yoga, y finalmente la meditación, que hoy en día hay bastante estudio, ¿cierto?, de la atención plena y el mindfulness. Si bien no es lo mismo, se relacionan y también podemos sacar información desde ahí. Entonces, tres grandes herramientas: postura, respiración y, en este caso, meditación. Vamos con la primera. Cuando hablamos de asanas, hablamos de movimiento principalmente. Y cuando hablamos de movimiento, hablamos de distintas acciones del sistema musculoesquelético y que es importante que obviamente podamos sistematizar, ¿cierto? Existen posturas, vinyasas, secuencias de yoga. Sistematizamos distintas acciones neuromusculoesqueléticas. Y es por eso que el ejercicio en sí modifica la microbiota, es decir, va a tener también un carril directo con los efectos positivos o negativos que tengamos en la microbiota. Se ha visto, ¿cierto?, que si somos sedentarios, tenemos una microbiota, a si somos activos. Y cuando hablamos de activo, no hablo de un ejercicio específico, hablo de movernos, queridos y queridas, de movernos de forma consciente. Recordemos, mente-cuerpo, en eso estamos, ¿cierto? Movemos de forma consciente nuestro cuerpo, respiramos, ¿cierto? Generamos distintas direcciones de movimiento y generamos también distintas acciones en el movimiento. Y eso es muy importante, que me gustaría comentarlo como tema personal, ¿cierto? Y también clínico, de que no nos olvidemos de que cuando hacemos yoga o hatha yoga, que es el yoga físico, no es solamente estirar. Tenemos que fortalecer el cuerpo, tenemos que generarle movilidad al cuerpo, tenemos que generarle flexibilidad al cuerpo y tenemos que relajar al cuerpo. ¿Sí? O sea, son varias cosas que al unísono tenemos que ir trabajando. ¿Sí? Así que si es que hacen yoga ustedes, queridos y queridas, les recomiendo siempre tener en cuenta la movilidad, la flexibilidad, la elasticidad, la fuerza y la relajación. Si hacen todo eso, podríamos decir de que también estamos influenciando, ¿cierto?, en nuestras bacterias que están en nuestro cuerpo. Lo segundo es que el ejercicio regular, por eso hablo de sistemático, no sé, 2, 3 veces a la semana, si bien la OMS dice algo, ¿cierto?, pero tú llévalo a tu vida, mejora la disbiosis intestinal, la problemática, ¿cierto?, de este intestino permeable. Entonces, que tenemos temáticas intestinales, aparte de la alimentación, lo que deberíamos hacer es generar un ejercicio que me motive, porque si me motiva lo sostengo en el tiempo y que sea regular. Eso es muy importante. Se ha visto de que el ejercicio regular genera variabilidad en la microbiota intestinal. Y como tenemos que comer también alimentos variables, con colores, verduras, frutas, leguminosas, ¿cierto? Cereales integrales, frutos secos, etcétera, también tenemos que hacer ejercicio que, al tomar ese Lego gigante de ejercicio y al desmenuzarlo, tiene que tener distintas cualidades. O sea, no sirve solamente ir a trotar, por ejemplo. No sirve solamente elongar, sino que tenemos que mezclar. Y eso va a generar una variabilidad también intestinal. Y finalmente, el ejercicio tiene efectos protectores a nivel gastrointestinal. Por ende, si tú, por ejemplo, tienes algún tema gastrointestinal o trabajas con pacientes consultantes que tengan algún tema gastrointestinal, tienes que obviamente potenciar el ejercicio. Es una línea, es un cuerpo muy importante que tenemos que obviamente abordar. ¿Qué hacen las asanas en general? Estimulan órganos digestivos, estoy hablando del sistema digestivo principalmente. Mejoran el flujo sanguíneo, promueven peristaltismo y también disminuyen el dolor. Tenemos estos 4 puntos importantes. Y esto se hace, quiero que pensemos así, se hace no solamente a nivel específico, como local,
sino que también tenemos que pensar a nivel general y global. ¿Qué quiere decir? Que si quiero estimular el sistema digestivo, no solamente voy a hacer asanas en flexión, que estimulan el sistema digestivo, el peristaltismo, o en rotación, que ayudan también, ¿cierto?, a mejorar la vascularización de esa región, sino que también debo pensar en herramientas que hagan un efecto endocrino, un efecto nervioso, un efecto autonómico. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo. Es decir, nuevamente, si trabajamos de forma musculoesquelética, no solamente voy a prescribir asanas para el hombro, porque la persona viene por un tema de hombro, sino que también voy a hacer algo general para estimular al sistema nervioso y cómo percibo o cómo mi cerebro percibe ese hombro. ¿Se va entendiendo? Entonces, nuevamente, cuando hablamos de sistema digestivo, vamos a hacer asanas que tengan relación con el sistema digestivo, pero también asanas que tengan una relación con el sistema neuroendocrino. Y algunas pautas, ¿cierto?, que nos cuenta Iyengar en sus grandes libros, son distintos ejercicios, ¿cierto? Asanas, que nos van a llevar principalmente hacia anterior, es decir, van a generar la flexión de tronco o la triple flexión de extremidad inferior. Cuando realizo esto, hay cambios en mi presión intraabdominal. Y cuando genero cambios en la presión abdominal, lo que estoy haciendo es estimular la vía vagal, que es muy importante para la microbiota, porque es la carretera directa entre intestino y cerebro. ¿Qué nos une? El vago. Por ende, si realizamos distintos asanas o distintas posturas que vayan hacia la flexión de tronco o a la triple flexión de extremidad inferior, lo que voy a estar haciendo es estimular, ¿cierto?, esta región para, por ende, estimular el vago. Y sabemos que el vago es antinociceptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si estimulo el vago, es decir, aumento el tono vagal, voy a tener menos dolor musculoesquelético. Y eso es muy power. Entonces, con la alimentación, como también estimulo, ¿cierto?, la región vagal, y bueno, muchas cosas más, también disminuye el dolor. Entonces tenemos distintas vías para poder trabajar el dolor musculoesquelético o el sistema musculoesquelético. Ya lo hemos dicho, alimentación, posturas. Y vamos a ir, ¿cierto?, a dos puntos más que son para mí trascendental y que son baratos, económicos y que todos los consultantes deberían experimentar. ¿Vale? Entonces acá tenemos asanas como Paschimottanasana con props, Janu Chirchasana también con props, Marichiasana, ¿cierto? Y algunas asanas que sería la parte más inferior, como Viparita Karani, etcétera, que son asanas restaurativas, que nos van a ayudar a generar este estímulo completo, autonómico, nervioso, endocrino, para que el sistema digestivo pueda, ¿cierto?, relajarse o disminuir sus sintomatologías. Vayan dejándonos ahí preguntas si es que ya están, ¿cierto?, teniendo algunas consultas, comentarios, porque la idea es que podamos compartir también, ¿cierto?, esta tremenda experiencia. Entonces, número uno, herramientas, posturas, asanas, ejercicio, llámale como tú quieras, ¿sí? Lo que importa es que lo entiendas y lo puedas hacer. Número dos, vamos con la respiración. Y les cuento en primer lugar de que la respiración se hace por la nariz, que sea muy obvio, ¿cierto? Respiración debe ser nasal. Cuando hablamos, ¿cierto?, de respiración nasal, hablamos directamente de sistema límbico, porque la respiración nasal se conecta con el bulbo olfatorio, primer par craneal, y eso genera obviamente estimulación en el cerebro límbico, que es la región central, importante, trascendental y emocional de nuestro cerebro. Entonces, nuevamente, otro tips. Si tú quieres regular tus emociones, lo primero es la respiración. Lo primero, lo primero. Por favor, subráyalo. Voy a tomar el plumón. Lo primero es la respiración, ¿vale? Porque va a generar regulación amigdaliana, hipocampal, en el hipotálamo,
y obviamente en el neocórtex, porque está todo interrelacionado en la neuromatrix o en el cerebro, ¿cierto? Que es tan maravilloso y tan complejo a la vez. Por otro lado, ¿cierto? La respiración modula la actividad neuronal. Y eso ya se está comprobando cada vez más. Y eso es muy importante porque esas neuronas que modula la respiración consciente y profunda, ¿cierto? Más aún, modula al mismo tiempo el proceso sensorial, motor, emocional y cognitivo. Entonces, cada vez que tú respiras, hay una neuromodulación sináptica real, homeostática, que tú necesitas para poder hacer cualquier cosa en tu vida. Así de sencillo, desde moverte hasta regular tus emociones, hasta poder racionalizar. Entonces, cuando tú piensas, generalmente, cuando quiero encontrar la respuesta, ¿qué hacemos? ¿Qué puede ser? Respiras, ¿cierto? Entonces, muy interesante, ¿cierto? Que podamos profundizar y entrenar la respiración. Eso el mundo yógico lo sabe hace miles de años con los pranayama. Distintas formas de controlar el prana, tu energía, a través de la respiración. Y muy interesante, tenemos dos fosas nasales, ¿cierto? Si, por ejemplo, hagamos algo muy sencillo, tú tapas la derecha y respiras solamente por la izquierda, ¿qué estás haciendo? Estás estimulando el hemisferio derecho. Y si tú tapas la izquierda y respiras solo por derecha, estás estimulando el hemisferio izquierdo. Por ende, si respiras nasal por ambas, estás estimulando los hemisferios. Entonces, recuerda que pensar tanto en músculos en regiones como tan específicas y aisladas no es la forma hoy en día. Estamos en un modelo neurocéntrico, por ende, pensemos más en el cerebro, en cómo hace un efecto más global, más cerebral, que algo tan específico, cierto y puntual. La respiración profunda es la mejor vía para estimular el tono vagal. Y se ha visto, cierto, cosas muy interesantes de que al respirar de forma profunda, también cambio y modifico estos patrones ventilatorios, obviamente. El diafragma tiene mayor excursión, ventaja mecánica, ¿cierto? Y eso hace que mejore, optimice el peristaltismo, haya más sangre en esa región. Y finalmente se aumente el tono vagal. Y el tono vagal tenemos que aumentarlo más, porque si aumento más el tono vagal, voy a generar aumento del sistema parasimpático. Y eso va a generar regulación de tu sistema nervioso y endocrino. Es hermoso, ¿no? Es maravilloso. Es por eso que tenemos que conocer estas herramientas, ¿cierto? Que son muy integrativas y vamos entendiendo por qué son tan beneficiosas para la salud. La respiración, ¿qué es lo que hace de forma genérica? ¿Cierto? Activa el sistema parasimpático, regula las emociones, aumenta el tono vagal y por ende, cambio mis patrones, ¿cierto? De percepción de mi cuerpo y eso hace que disminuya el dolor. Porque el dolor es algo perceptivo y emocional. Recuerden eso, que no se nos olvide. Si cambio cómo percibe ese cerebro, voy a cambiar la experiencia dolorosa sí o sí. Si cambio cómo se emociona ese cerebro, voy a cambiar también la experiencia dolorosa. ¿Vale? Entonces, si hablamos de músculo esquelético, también tenemos que conectar con esta vía y con esta línea. Número 3, meditación. Y algo interesante que se ha visto es que la meditación a largo plazo puede regular la homeostasis de la microbiota. Es un tema muy interesante que se ha estudiado poco, porque generalmente se estudia la relajación, se estudia la atención plena, se estudia el mindfulness, ¿cierto? Pero la meditación per se, como una técnica, como una visión, como una herramienta espiritual, ¿cierto? Propiamente tal, se estudia poco. Y hay algunos estudios muy interesantes que se le han hecho a monjes, ¿cierto? Que llevan meditando mínimo 3 años, todos los días por 2 horas. Su microbiota es muy distinta a aquellos que meditan o que recién están partiendo en la meditación, y muy distinta a aquellos que no meditan. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es un tema también para la discusión que les traigo al final, que uno dice siempre ya, hazlo.
pero es importante la dosis. Ok, lo voy a hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuánto lo hago? Es muy importante y genera el cambio real. Por otro lado, tener estados mentales tranquilos también modifican la microbiota. Cuando estamos en esta vorágine, ¿cierto? Psicosocial, es probable que tu microbiota sea una, pero si tú comienzas a entrenarte en la tranquilidad, con el movimiento, con la respiración, vas mezclando todo eso, se ha visto que también puedes modificar tu microbiota. Y es muy importante llegar a estos estados, ¿cierto? Estados que uno puede hacerlo de muchas formas. En este caso te estoy hablando, ¿cierto?, del yoga en particular. ¿A qué nos ayuda, por ende, la meditación y la atención plena? Y les cuento de que, obviamente, según los estudios, disminuye los trastornos de estado de ánimo. Eso es muy importante, disminuye el estrés crónico, la fatiga, la ansiedad, la astenia, mejora la atención, la memoria, ¿cierto? Y también eh, algo que se nos olvida muchas veces, ¿cierto? Es como esta memoria interna que tenemos que con el estrés se va opacando, ¿cierto? El clásico, oye, ¿a qué venía? Oye, ¿qué tenía que hacer? Cosas tan sencillas en el cotidiano. La meditación nos aporta también eso, ¿cierto? Y es muy importante poder tenerlo en consideración. Regula el eje HPA, que este eje, ¿cierto? Neuroendocrino, cerebro, suprarrenales, y también, por ende, disminuye la percepción de dolor porque cambia los engramas y las ondas del cerebro. Eso es muy relevante también. Meditación y hasta la respiración, sobre todo respiración en apnea, también otro tips, dato freak, cambian, ¿cierto?, nuestra onda cerebral y eso va a hacer que obviamente cambie todo nuestro diagrama, ¿cierto?, neuronal y por ende también microbiano, ¿sí? Así que la recomendación también es siempre a poder generar esta instancia cuando hagas prácticas de yoga, ¿cierto? Siempre traer la atención plena a la relajación y obviamente, ¿cierto? Ojalá la meditación en sí. Bien, ¿cómo vamos? Dedito para arriba ahí en el chat si vamos bien. Em, Finalmente, ¿cierto? Traigo como una síntesis, ya estamos terminando. Traigo una síntesis y ciertas hipótesis, porque si bien en los últimos 20 años hay bastante evidencia, ¿cierto? Bastante evidencia, todavía vamos y estamos en pañales. Es decir, no podemos decir algo tan fidedigno de que sí, el yoga realmente mejora la microbiota, porque hay pocos estudios. Si bien a nivel clínico sí mejora, porque ya podemos ir conectando distintas vías, ejes, metodologías, visiones, técnicas, etcétera, pero falta obviamente siempre el tema científico para poder ir entendiendo un poco más, ¿cierto? Y para poder, por ende, recomendar en medicina y salud integrativa. Vamos a hacer un resumen entonces, hipótesis de qué es lo que hace el yoga, ¿cierto?, en la microbiota en sí. En primer lugar, corrige la hipoactividad parasimpática y GABAérgica. Y esto es clave, queridos y queridas. El yoga, ¿cierto?, con las tres herramientas unidas en una práctica, va a generar, ¿cierto?, mayor tranquilidad, más relajación, por ende, cambios neurológicos que son reales o neuronales que son reales, y esto va a estimular el parasimpático, sistema autónomo, y también va a estimular la vía GABAérgica, algo que hoy en día se está estudiando. Si yo corrijo, estimulo, amplifico la vía GABAérgica, lo que voy a hacer es que alguien en mi cerebro me va a decir, hey Boris, tranquilo, está todo bien, no pasa nada. Y muchas veces necesitamos que alguien nos diga eso. ¿Y quién es ese alguien? Es GABA. Tenemos que estimular más GABA. Y hay muchas formas de cómo hacerlo, obviamente. Una de ellas es el yoga. En segundo lugar, el yoga, ¿cierto?, estimula la vía vagal, o en este caso amplifica, aumenta el tono del vago. Y eso va a hacer que haya una regulación, ¿cierto?, en el sistema nervioso, pero también en el sistema nervioso entérico, sistema entérico.
muy importante, que tiene vida propia. Tenemos que trabajar con él, ¿cierto? Tener como una conexión directa con él. Se ha visto, ¿cierto?, que si saco el cerebro, el sistema entérico sigue trabajando. Entonces es muy interesante, ¿cierto?, cómo poder estimular esa vía direccional directa, como el vago, cómo poder estimularla, ¿cierto?, con estas herramientas. Como ya sabemos, equilibra el sistema neuroendocrino con este eje clásico, ¿cierto? Y muy importante abordar también del estrés. Y algo que también se ha visto hoy en día es que disminuye la carga alostática y genera, entre comillas, un pseudoequilibrio a nivel metabólico y por ende lleva hacia la homeostasis, ¿cierto?, completa del ser. Y cuando digo completa del ser, hablo de lo que hablaba al inicio, ¿cierto? Al principio de esta presentación. Cuerpo, mente, emociones, energía, vibración, alma, espíritu. O sea, si tú puedes controlar, entre comillas, equilibrar todo eso en tu vida, o sea, tu potencial como ser humano va a crecer sí o sí, sí o sí. Y el yoga es una herramienta muy poderosa para poder hacerlo y gestionarlo. ¿Vale? Todo esto hace de que nosotros podamos reflexionar y sacar como conclusión de que el yoga, ¿cierto?, tiene una influencia positiva en la microbiota. Cambia la microbiota a largo plazo, ¿cierto? Se ha visto el yoga en general, como también herramientas aisladas como la respiración, como la atención plena, como el mindfulness, como la meditación. Y también se ha visto de que, en algunos estudios, de que es mucho mejor yoga más probióticos aumenta mucho más la variabilidad de bacterias intestinales. Entonces también es un tema interesante que podríamos, ¿cierto?, profundizar un poco más de cómo el complemento, ¿cierto?, de probióticos más estas herramientas son mucho más potentes, ¿cierto?, para nuestra microbiota y para nuestro sistema neuroendocrino o sistema cerebral. Y vamos concluyendo ya, queridos y queridas, en esta jornada tan linda, ¿cierto?, de microbiota del sistema musculoesquelético. Eh, Da para mucho, hay bastantes estudios emergiendo, ¿cierto? Y la idea es que podamos actualizarnos en todas esas temáticas. Y como conclusión, podríamos comentar algunas cosas. En primer lugar, existen pocos estudios que conecten de forma directa al yoga con la microbiota. Eso es lo primero. Me encantaría decirles que existen, no sé, miles de papers, pero en verdad no es así. Sí existen estudios de ejercicio, existen estudios de respiración, como lo decía anteriormente, pero que conecten la práctica yógica de forma directa, ¿cierto?, con la microbiota, existen muy pocos. Por ende, hay que estudiar un poco más, ¿cierto? Eso es lo primero. En segundo lugar, existen pocos estudios que hablen de los estilos de yoga que se ocupa. No es lo mismo usar Kundalini Yoga, a Iyengar Yoga, a Hatha Yoga, a Vinyasa Yoga, a Tantra Yoga, a Yoga Nidra, ¿cierto? Son distintos estilos que tienen distintos focos, objetivos y por ende efectos. Entonces, muy importante de que en un futuro, ¿cierto?, podamos ir discerniendo de, ok, este yoga sirve para esto a nivel tradicional y a nivel científico sirve para esto. A lo mejor se unen. Y a lo mejor lo que decían los grandes yogis, ¿cierto?, es realmente factible a nivel científico. Y eso es clave, ¿cierto?, para todos los que recomendamos salud y los que hacemos salud, obviamente, que no se nos olvide. En tercer lugar, tiempo de práctica. ¿Cuánta práctica tengo que hacer? Hay un estudio muy lindo de monjes, pero es un estudio que yo no encuentro complejo porque en verdad toman a distintos monjes del Tíbet, ¿cierto? Y estudian su microbiota. Entonces unen meditación y microbiota o cómo impacta la meditación en la microbiota. Y eso suena maravilloso, ¿cierto? No obstante, cuando comenzamos a leer el estudio, ¿cierto? Nos dice de que los monjes llevan mínimo 3 años meditando todos los días por 2 horas. Yo quiero que levante la mano aquí. Medita todos los días por 2 horas? La verdad es que es complejo, ¿cierto? No es tan sencillo. Entonces, también, ¿cómo llevamos esa información a nuestra vida, a nuestro cotidiano, al cotidiano de
el kine que trabaja, ¿cierto? 8 horas, o la mamá que está con su hijo y aparte es emprendedora. ¿Cómo llevamos esa información ahí? Creo que eso es muy importante también que podamos, ¿cierto?, conectar y ser muy atingentes a la recomendación que les damos. Si fuera por evidencia, tendría que decirte, tienes que meditar todos los días 2 horas, pero a lo mejor eso no es real. Y finalmente, este complemento que les comentaba anteriormente, ¿cierto? De que la microbiota, ¿cierto? Va a potenciarse, obviamente, cuando interactúo con estas tres herramientas yógicas, asanas o movimiento consciente, respiración, pranayama y meditación, cuando mezclo todo eso con probióticos, la microbiota está feliz, contenta al máximo. Entonces también es una idea, ¿cierto? Para poder pensar si es que quiero potenciar mi microbiota. Bacán el yoga, maravilloso, pero si quiero potenciar más aún, bueno, podría ir complementando, ¿cierto?, con algunos probióticos especiales que obviamente tu médico, tu terapeuta o el especialista debería, ¿cierto?, trabajar contigo. Así que, queridos y queridas, les quiero agradecer, ¿cierto?, por estar aquí. Ha sido una instancia muy linda de compartir. Me encanta, ¿cierto?, poder compartir. Tengo aquí mis dos Instagram para que me puedan seguir. También, obviamente, seguir a Pranakine. Tenemos una tremenda sorpresa hoy día, ¿cierto?, que estamos brindando junto al instituto. Y también, obviamente, gracias a ustedes que están al otro lado y gracias también a los tremendos docentes que tenemos aquí. Así que muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Muchas gracias, querido Boris, por tu hermosa y tan completa presentación. Estoy seguro de que toda la gente acá quedó súper, súper motivado y feliz. Te voy a aprovechar de hacer aquí un par de preguntas que tiene la audiencia. Ya, de hecho, hubieron ahí por ahí algunas personas que estuve revisando los comentarios, y harto que tiene que ver como con el bruxismo, por ejemplo. Sabemos que la microbiota está directamente conectada al nervio vago, ¿no es cierto? Como explicaste tú, y que el nervio vago también influye directamente en la salud, tanto neurológica como muscular. No sé, Boris, si es que tú podrías comentarnos un poquito al respecto de cómo podemos eliminar estas tensiones y si es que hay alguna conexión ahí con la microbiota. Buenísima pregunta, Dani. Gracias, hermano. Es un tema bastante interesante porque a nivel cerebral hay en una región del cerebro una unión entre el vago y el trigémino, como una sinapsis ahí. Y eso es muy interesante porque, nuevamente, todo lo que pasa, ¿cierto?, abajo pasa arriba y lo que pasa arriba pasa abajo. Cuando hablamos de bruxismo, tenemos que hablar del trigémino sí o sí. Y cuando hablamos del trigémino, tenemos que hablar de la boca. Y cuando hablamos de la boca, tenemos que hablar de la microbiota oral. O sea, es como que tenemos que unificar todo eso. Por ende, las temáticas de la microbiota oral obviamente también van a influenciar directamente a la microbiota intestinal. Y así, como pasa arriba, pasa abajo, y como pasa abajo, pasa arriba. Por ende, le tendría que decir a esa persona que preguntó del bruxismo que en primer lugar tiene que hacer yoga sí o sí. Eso es lo primero. Lo segundo, poder estimular más su tono vagal, porque si estimulo mal el tono vagal, trabajo mal el trigémino y disminuyo esta percepción de alerta constante. El bruxismo muchas veces tiene que ver con eso. Muchas veces, no digo siempre, porque hay que ver el caso a caso. Pero si podemos trabajar el sistema reticular de alerta a nivel trigeminal, podemos hacerlo directo con el trigémino o podemos hacerlo indirectamente con el vago y con todo lo que hemos conversado. Perfecto, hermano. Oye, y pregunta también que hace aquí la colega Andrea Rade. ¿Cualquier tipo de yoga sirve? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Cualquier tipo de yoga sirve y el yoga es para todos y todas y todes. No obstante, depende cuál es el objetivo que tú quieres lograr. Hay, hay una cosa que es los tipos de yoga y hay otra cosa que son los estilos del yoga. Entonces, puede ser un tipo de yoga como un Bhakti yoga, ¿cierto? Que a lo mejor no tiene tanta relación con el Jnana yoga. Entonces, la verdad es que depende, ¿cierto? Tenemos que ahí quizás a la colega ver qué es lo que ella quiere objetivar, cuál es su objetivo, cuál es su expectativa, y dependiendo de eso, obviamente hacer la prescripción. Porque muchas personas van a estar muy felices con el Bhakti yoga y haciendo Bhakti, ¿cierto? Esto de conectar con lo sagrado, pero otros necesitamos más físico. Entonces vamos a necesitar vinyasa, hatha, otro tipo, ¿cierto?, de yoga.
Y va a depender finalmente, pero sí, yo te tengo que decir ahí, hermano, y a la colega que todos los tipos y estilos de yoga sirven y ahora después vamos a ir fino a cuál es el estilo específico del yoga. Muchas gracias, querido Boris. Entonces, con esto finalizamos la presentación. Te agradezco, Boris, si dejas de compartir la pantalla, eso. Y paso de aquí inmediatamente a comentarle a todas las personas que están aquí presentes de que esto, recordar, es organizado por el Instituto Prana Kine y la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa. Llevamos ya 12 años formando a profesionales de la salud y terapeutas en diversas áreas de la medicina integrativa. Hemos contado con más de 75 docentes expertos internacionales a lo largo de estos años, donde hemos formado muchísimos cursos, muchísimos diplomados. Muchos de ustedes, de los que están acá, nos conocen hace tiempo, probablemente algunos de ustedes es primera vez que nos visitan, y sin embargo vamos a aprovechar esta instancia 2 minutitos solamente para comentarles una gran noticia. Esto es algo totalmente inédito y que Prana Kine nunca antes había hecho. Por primera vez vamos a lanzar un acceso exclusivo a nuestra membresía premium. Acceso a más de 15 cursos certificados que, la verdad, tiene un valor irrisorio. ¿A qué me refiero con esto? Con que todas estas formaciones que están en esta membresía premium están avaluadas aproximadamente en 2.800.000 pesos, pero solo por hoy esto va a estar a 17.000 pesos mensuales. Es una membresía única y exclusiva a la cual tú puedes acceder, ¿ya? Si es que vas a la página pranaquine.cl o si es que escaneas este código QR, vas a poder ir directo a la fuente del conocimiento. Tenemos muchísimo para compartir contigo. Voy a retroceder acá, de hecho, el video un poco para contarte un poquito. Tenemos formaciones en fitoterapia clínica integrativa, un diplomado completo en intervención integrativa en embarazo y posparto, un diplomado completo de coaching integrativo, workshops de viaje a la respiración, de manejo del dolor con puntos de acupuntura, de aceites esenciales, cursos de diagnóstico holístico, una formación completa, digitopuntura y ayurveda y marmaterapia, formación completa en herbología, fitoterapia integrativa, el método osteoyoga completo, toda la integración de yoga y fisioterapia para práctica clínica. También una formación de yoga chikitsak para instructores y profesores de yoga que quieran empezar a incursionar en el movimiento con fines terapéuticos. Un curso de aromaterapia para la niñez, un workshop de aceites esenciales antisépticos para el sistema respiratorio y por último una formación completa en Qigong para niños, la metodología Chiquits. Todo esto haciendo clic o escaneando este código QR, ¿no? Es lo más fácil, en vez de complejizar todo, ¿no? Aprovechen esta oportunidad, esto solo está disponible hoy, en un futuro va a subir de precio, pero hasta hoy día, 23.59, va a estar a solamente 17.000 pesos. Bien, así que aprovechen esta oportunidad única e irrepetible. Esto no se va a volver a repetir. Solamente es por el día de hoy.